navegar bajo diferentes condiciones, ¿no? En este caso, partimos nosotros a las 11 menos cuarto de la noche, con una noche con luna, pero que después se nubló y empezó a hacer mucho viento. O sea, fue una navegación nocturna por instrumentos, porque no había puntos de referencia, más que el tener la ruta trazada en un plano, con tiempos de navegación, con la brújula, siguiendo el rumbo de retorno, y por supuesto, siguiendo los faros que hay en las islas peruanas. Ahora, usted hablaba de una sumatoria de errores. ¿A qué se refiere? ¿Todos se dieron cuenta en ese momento de...? Bueno, la verdad que no nos dimos cuenta. Ya ¿O los pasaron por alto? Sí, los fuimos pasando por alto. Yo creo que el primer error fue no haber verificado que nuestra radio realmente tenga respuesta de los demás participantes. Porque en determinado momento, cuando ya habíamos navegado toda la noche y amaneció, yo traté de comunicarme con dos de los veleros que retornaban, que yo los tenía bajo la mirada, los podía ver, pero estábamos a cierta distancia, y yo escuchaba lo que ellos hablaban, y traté de comunicarme, pero no tuve respuesta. ¿Quién era el dueño del yate en el que ustedes iban? El ingeniero José Héctor Sanginés. Él era el dueño. Él era el dueño. ¿Y usted se acuerda de las últimas palabras, las últimas frases que tuvo con los jugadores que fallecieron en esta tragedia de Biloco? Bueno, es un momento muy triste en toda mi carrera deportiva. Una semana antes nosotros retornábamos de la ciudad de Sucre, después de haber jugado un partido, y el avión, antes de aterrizar aquí en el aeropuerto del Alto, se le apagó un motor y todo aquello, y estuvimos dando vueltas por la ciudad de La Paz hasta que se termine el combustible para poder hacer un aterrizaje de emergencias. Entonces todos, absolutamente todos, estábamos muy asustados, muy preocupados de aquello. Cuando finalmente logramos aterrizar, vivimos momentos, algunos de felicidad, de alegría de bajar del avión, y me acuerdo mucho de un compañero de equipo que tenía, Miguel Ángel Porta, que estaba bajando el avión con lágrimas en los ojos, llorando prácticamente. Y a eso el entrenador le dijo que como semejante jugador de tamaño iba a salir llorando. Y él le dijo, es que profe, usted ya vivió la vida y yo recién estoy empezando a vivir, soy todavía un pibe y tengo mucho por delante. Y justo a la semana... A la semana ocurrió esta tragedia. Ocurrió la tragedia. Bueno, y en su momento ha sido muy cotizado Rolando, ¿no? Imagínense que su pase futbolístico costó nada más y nada menos que 27 millones de bolivianos. Así es. Fue en ese momento, digamos, el pase más caro del profesionalismo boliviano hasta esa fecha. Y todo ocurrió por una publicación de prensa, de presencia, que lleva el título de Café Caliente. Y era más broma que otra cosa. Yo estaba en la Plaza Murillo y el periodista se acercó y me preguntó qué me gustaría que me mandara el niño. Y en broma le dije, la camiseta del Stronger. Y para Año Nuevo, estrenarla, ponérmela. Entonces no les cayó bien a los muy buenos amigos y dirigentes del Club Bolívar, que se molestaron, se enojaron conmigo.
Y ese fue el... Claro, porque usted estaba en Bolívar esa Estaba época. jugando en Bolívar. Claro. Fue Miren, detonante. claro, aquí tenemos ya saludos. Raúl Capriles desde Tarija dice un gran saludo al deportista Vargas y felicitaciones al señor Álvarez por su valentía. También Sony Vargas de Buenos Aires quiere mandar un saludo al gran capitán del Tigres, Rolando, y darle gracias por ser de este equipo. ¡Que vive el Strongest!, dice. Bueno, seguimos hablando de esa vivencia que sorprende a todos y que además es también pues un ejemplo para todos. Ese yate en el que se encontraba era muy pequeño. Bueno, era un yate de los más pequeños, evidentemente, pero de unos 6 metros de eslora, es decir, el largo del bote, unos 2,20 de ancho, o sea, la manga del bote, y era un yate que tenía una cabina, tenía las comodidades como para poder navegar en el lago Titicaca con 2 motores fuera de borda. Entonces, eso permitía realmente navegar con cierta seguridad. ¿Y cuántas personas iban en él? Éramos 2. ¿Solo 2? Sí, el dueño del bote, José Héctor Sanguinés, y yo. Era... Y cuando vio que el bote se iba inundando, ¿cómo reaccionaron al ver que esto ocurría? Bueno, para empezar, una gran sorpresa, porque teníamos la seguridad de que la embarcación estaba en buen estado, que no habíamos chocado, no había pasado nada, pero nosotros nos descuidamos en un momento en que había... El lago Grande tiene olas muy altas, ¿no? Eran olas de por lo menos unos 2 metros, 2,20 metros en ese momento. Cuando se apagaron los motores, porque los motores se apagaron, nosotros, un error que identificamos fue no haber botado el ancla de tormenta, que hace que la quilla, la proa del bote se ponga contra las olas. Nosotros no hicimos eso. Entonces cargamos gasolina en los tanques, pero mientras tanto el oleaje por el espejo de popa, o sea la parte de atrás donde van los motores, fue entrando por unos orificios de los conductos que manipulan los motores. No habían los capuchones de seguridad, ese también fue un error, en la partida. Pero usualmente es difícil que ocurra eso, pero en una tormenta o de oleaje muy fuerte sí es posible que ocurra. Entonces el agua fue entrando sin que nos diéramos cuenta por estos orificios. Y cuando nos dimos cuenta que había agua, ya era tarde. Quisimos bombear el agua, pero lo que extraía la bomba no era suficiente comparado con el agua que había entrado y que seguía entrando. Claro. Atinamos a ponernos los chalecos y bueno, la decisión de haberlo volcado posiblemente también fue una mala decisión. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque uno actúa muy rápidamente y movido por el susto, además, de lo que está ocurriendo. Sabíamos que eso se podía hundir y quedábamos a merced, y dijimos, lo volcamos, y son decisiones que se dan muy rápidamente. Lo volcamos para que quede una burbuja dentro de la cabina y pueda flotar. Pero al volcarse el bote perdimos todo. Nosotros quedamos con lo que teníamos puesto en el cuerpo y el chaleco salvavidas que atinamos a ponernos. Y obviamente el hecho de que el bote esté volcado hacía que tampoco se lo pueda ver, ni desde el aire ni desde el agua, porque habíamos quedado al ras del agua, o sea, muy difícil de poderlo identificar o de verlo. Además que iba cayendo la noche, el frío intenso, y bueno, y ni qué decir de las aguas del lago Titicaca, ¿no? Bueno, sí, usualmente en el mes de noviembre, cuando ocurrió esto, se dan tormentas, fuertes lluvias, tormentas eléctricas también, muy fuertes, y claro, era muy difícil sostenerse sobre una quilla que es resbalosa para empezar y muy incómoda de mantenerse encima de ella. Entonces caíamos al agua con mucha frecuencia. Entonces, llegada la noche, pues esto se volvió prácticamente insoportable, ¿no? Ya la última vez que mi compañero cayó, fue muy difícil poderlo ubicar en la oscuridad de la noche y poderlo rescatar como se había estado haciendo durante todo el día que habíamos pasado. El accidente ocurrió a las 8:15, 8:30 de la mañana. Entonces ya habíamos pasado todo ese día con la esperanza
de que las embarcaciones que venían por atrás nos podían ver, pero nosotros lamentablemente perdimos la radio también, entonces era imposible que nos podamos comunicar. ¿Y a qué hora sucedió lo de su compañero? Eso ha debido ser muy tarde en la noche, tipo 10, 10:30 de la noche. ¿No había forma de salvarlo ni...? Ya no, porque caíamos los dos y el fuerte olaje nos separaba muy rápidamente, ¿no? Claro. No teníamos cuerdas para podernos agarrar, porque si uno se amarra a una cuerda, pues es fácil regresar al bote, entonces eso te separa muy rápidamente. ¡Qué terrible situación! Cuando yo intenté alcanzarlo, la verdad me choqué contra el bote y quedé desorientado, sin saber ya en qué dirección iba, ¿no? Y obviamente el cuerpo de mi compañero se separó y por supuesto después... Claro, qué lástima. No pudo él subirse a la quilla nuevamente, ¿no? Uh-huh. Entonces yo sí logré hacer eso y claro, me puse a llorar de desesperación, de impotencia, de saber que ya no podía hacer nada por el compañero y sin saber si yo iba a seguir un rato más, ¿no? Entonces me agarré pues con las uñas como gato. Así es. Rolando, muchas historias se han contado en torno a este accidente. ¿Qué es cierto y qué no de todo lo que se dijo de la tragedia de Biloco? Sí, se han tejido muchas cosas porque justo ese día había un golpe de Estado. ¿Ah, sí? Sí, era un golpe de Estado y todas las actividades se habían suspendido y yo volví a casa porque la ciudad estaba consolada, creo que era el golpe de Asiles, que él también volvía, pensaban que él volvía en el avión ese y por eso era el problema. Entonces se tejieron una serie de cosas, pero cuando yo ya estaba en casa, el teléfono empezó a sonar inusitadamente de todo lado. Y era mi familia que preguntaba por mí. Y finalmente mi esposa dijo, ¿por qué? Y Rolando está aquí. Está aquí, no ha salido, la casa está acá. Y cuando yo fui a constatar a mis tías, me dicen, no, porque el avión en que está volviendo el Stronger ha sido declarado en emergencia y todos tenían la seguridad que estaba ahí. Entonces, desde ese momento nos fuimos con mi esposa, nos fuimos al Yoda Aéreo y ya la gente estaba llena en Yoda Aéreo aquí en la Camacho a averiguar qué es lo que había pasado siempre con el avión. ¿Cuántas personas estaban en el avión? Eran más o menos, creo, 58, 60 y tantos. ¿Y qué le decían los familiares de quienes fallecieron, de sus compañeros de equipo? Seguramente muchos padres veían en usted el reflejo de sus hijos, muchas madres, las esposas que veían a los esposos, bueno, los primos, los tíos, la familia en general, ¿no? Sí, eran momentos muy desesperantes, de mucho dolor. Después, cuando empezaron a llegar los restos que se habían podido rescatar de allá, estábamos en el club, ahí llegaron todo aquello y era desesperante, las mamás, las esposas, las hijas, todo el mundo gritaba, era momentos de mucha tristeza, de mucho dolor que realmente fue un momento muy, muy difícil